estaremos viendo el fin de la inteligencia artificial en los mercados financieros. Muchos inversores tienen miedo de que sus ganancias se evaporen. Soy Eduardo Villalobos, técnico del mercado, colegiado y certificado. Y aquí en The Stock Pacer no nos guiamos por lo que dicen las noticias, nos guiamos por lo que dice la tendencia. Así que vamos a analizar los gráficos de las principales tecnológicas, a ver qué nos está gritando la estructura del precio y esos niveles claves que tienes que estar atento si eres un inversor de largo plazo, de mediano plazo, incluso de corto plazo. Recuerda que si ya estalló alguna burbuja, ya el dinero inteligente nos dejó huella en los gráficos, nos anticipó muchísimo antes de lo que salga la noticia. Así que vamos a analizar nuestra primera acción. La primera acción tecnológica que vamos a analizar es Nvidia. Y para ello vamos a aplicar un enfoque de arriba abajo. Vamos a comenzar viendo gráficos mensuales para luego ir a semanales y finalmente diarios. Entonces estamos en el gráfico mensual de Nvidia y confirmamos que estamos en una escala logarítmica. Entonces cuando vemos este gráfico vemos que su tendencia es perfectamente alcista, bastante fuerte y que no muestra rasgos de debilidad. ¿Y por qué? Porque tiene mínimos crecientes y máximos igualmente crecientes. Entonces, si tú eres un inversor de largo plazo, tu último mínimo relevante está aquí. Aproximadamente, vamos a colocarlo aquí de un color oscuro para identificar que es un nivel clave de muy largo plazo. Está entre los 100, 111, 101 aproximadamente. Por supuesto, eso conlleva a que debes aceptar una corrección aproximadamente de 46%. Si eso es mucho, puedes utilizar el máximo anterior como potencial área de soporte, ¿ok? Estamos hablando aquí de los niveles de aproximadamente 151, 141. Ahora, en un gráfico intermedio, en un gráfico semanal, vemos igualmente que la tendencia sigue siendo alcista, pero que el precio ha comenzado a romper líneas de tendencia intermedias, ¿ok? Y que la ha roto múltiples veces. Y esto puede ser señal de que algo está cambiando. La segunda señal es esta, que pareciera que está haciendo máximos decrecientes, ¿ok? Pero todavía no ha hecho mínimos decrecientes. Por lo tanto, si eres un inversor intermedio, atento a esta área, ¿ok? Estamos hablando de los niveles de precio de los 163, 166 aproximadamente. Incluso si siendo inversor de largo plazo no toleras una corrección todavía de aproximadamente un 30%, entonces este nivel detectado en un gráfico de plazo intermedio es una buena área para reducir exposición al mercado. Ahora, vámonos a un gráfico diario. En un gráfico diario se consolida o se confirma, ¿ok? Esa área del nivel de precio de los 164, 165. Y por arriba los máximos están al rango de los 212, 207. Pero fíjate que en este rango consolidado hay como dos canales, ¿ok? El primer canal de los 164, 167 aproximadamente, y un segundo canal que está como que ajustado aquí entre los 182, 100, para ver, 181, 184 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, fíjate que en el corto plazo, si vemos de manera mucho más clara esa lateralización como escenario, vamos a decir, muy positivo ahorita en el corto plazo, es que el precio se mantenga en este rango. ¿Ok? En un escenario conservador, ¿ok? Es que, bueno, el precio vaya a buscar la banda inferior. Y finalmente, vamos a ponerlo aquí como un escenario conservador, y fíjate, si llegara a romper esta estructura,
y vuelvo al gráfico semanal, pareciera, vamos a ver si la identificas, ¿ok? Fíjate que aquí el precio, este fue el máximo anterior antes de alcanzar el máximo histórico. Este es el máximo histórico y ahora pareciera que quiere hacer máximos decrecientes. Esta estructura es lo que se conoce como un hombro cabeza a hombro, pero potencial. ¿Por qué? Porque para que sea una estructura de tal manera, tiene que confirmar cierres por debajo de los 162 aproximadamente. Nos vamos al gráfico diario y proyectamos esa área que es del neckline a la cabeza y su recorrido mínimo en caso de romperla estaríamos hablando de niveles de 128, es decir, que el escenario negativo es que el precio rompa estos niveles y alcance niveles más bajos. Sin embargo, como acabamos de detectar esta área, voy a mantener este como mi peor escenario y que todavía va a necesitar muchísima oferta para romper esta área. Nuestra segunda acción es Google. Estamos en el gráfico mensual. Igualmente presenta una fuerte tendencia alcista con mínimos crecientes y máximos igualmente crecientes. El último mínimo importante, si eres un inversor de largo plazo, fíjate que es donde el precio había alcanzado esos máximos históricos en octubre del 2021 y que rompió y ha retesteado un par de ocasiones. ¿Ok? Por supuesto, el precio no ha hecho más que subir desde aproximadamente desde abril del 2025 y probablemente sea un área que esté muy lejos y no quieras tolerar semejante volatilidad, que estamos hablando de una corrección de más del 50%. Entonces podemos ir al último máximo, que estamos hablando del área de los 206, 200 aproximadamente, que probablemente si eres inversor de largo plazo puede estar igualmente lejos, estamos hablando aproximadamente de un 40%. Entonces puedes ir a un intervalo de data e identificar esos mínimos relevantes. Entonces fíjate, si vemos aquí con detenimiento, fíjate que estamos en una gran tendencia intermedia, ¿ok? Alcista, con igualmente mínimos crecientes y máximos crecientes, y aquí vemos este sería el último mínimo, ¿ok? Fíjate que estamos anticipando cuál es ese último mínimo relevante en un gráfico semanal. Estamos hablando de los niveles de precio, vamos a cambiarle aquí el color, de aproximadamente 295, 300. Y es un nivel clave, ¿ok? Porque sufre del sesgo de los números redondos. Entonces, atento. Como segundo mínimo relevante, estaríamos hablando del área de los 271, 276 aproximadamente. Y la tercera sería esta de los 236, 239 aproximadamente. ¿Ok? Todavía no hay ruptura de líneas de tendencia alcista, ¿ok? Pero fíjate, esta vela que tuvo una mecha donde rechazó estos niveles de precio. Entonces me atrevería a decir que viendo el movimiento, cuidado si estamos ante un potencial doble techo, ¿ok? Entonces, vamos a ver en un gráfico diario, aquí vemos el movimiento, ¿ok? Y nuevamente, aquí confirmamos esas áreas de, vamos a decir que los máximos están entre los 341, 332, ¿ok? En un corto plazo, si eres un trader intradía, sí, aquí puedes visualizar esta estructura de máximos crecientes y mínimos decrecientes y que en un corto plazo, atento a esta área. Lo voy a colocar de un color azul. Sin embargo, el mínimo relevante sería este, ¿ok? Pero bueno, eso va a depender de tu tolerancia al riesgo del capital que administra. Entonces, esta acción
es una de las más fuertes, de las tecnológicas más fuertes. Fíjate que no presenta ningún tipo de debilidad, ¿ok? La estructura es bastante sana. Nuestra siguiente acción tecnológica a analizar es Apple. ¿Ok? Estamos en el gráfico mensual de Apple. Observamos que esta es otra acción que está en una fuerte tendencia alcista. Igualmente se caracteriza por esos mínimos crecientes y máximos crecientes. Tu último mínimo relevante, si eres un inversor de largo plazo, fíjate que es esta. ¿Ok? Estamos hablando de los 195, 200 aproximadamente. Un nivel de precio donde había conseguido inicialmente fuerza vendedora, el precio retrocedió, finalmente rompió, retesteó y alcanzó niveles más altos. ¿Ok? Si no te sientes cómodo con esta área, por supuesto, puedes utilizar el máximo anterior, que estamos hablando de estos niveles, de los 250 aproximadamente, 255. Si nos vamos a un gráfico semanal, ¿ok? Podemos, fíjate, ajustar esta zona y más bien sería aquí, ¿ok? Este mínimo donde el precio respiró, ¿ok? Retesteó esta área y alcanzó finalmente niveles más altos. Esos niveles, estamos hablando del rango de precio de 244, 249 aproximadamente, ¿ok? Fíjate que aquí podemos identificar que el precio está rompiendo líneas de tendencia intermedia, pero no vemos todavía ni máximos decrecientes ni mínimos decrecientes, siendo este el último mínimo al que tienes que estar atento. El segundo mínimo estaríamos hablando de estos niveles. Fíjate que había sido un área de, vamos aquí a sombreártela aquí toda, ¿ok? Vamos a cambiarle el color donde el precio ha rebotado, rompió, retesteó, luego rompió al alza, volvió a retestear. Estamos hablando de los 224, 220 aproximadamente. Entonces aquí estamos teniendo la primera alerta de que algo está cambiando, ¿ok? Por supuesto, visto desde un punto de vista intermedio en gráficos semanales. En gráficos diarios, ya ese punto esa señal fue mucho más temprana, porque aquí el precio se aceleró, ¿ok? Y había dejado mínimos más o menos al mismo nivel, ¿ok? Estamos hablando aquí de los niveles de los 264, 266, en un muy corto plazo, y que ahora está dejando una estructura de máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿ok? Es decir, que está en una fase correctiva dentro de esa gran tendencia alcista. Entonces vamos a ver si consigue interés comprador en esta área señalada en color gris, que es los niveles de precio de los 244, 248 aproximadamente. Nuestra siguiente acción es Microsoft, ¿ok? Estamos igualmente partiendo del gráfico mensual, la estructura bastante positiva, con mínimos crecientes y máximos crecientes. Vamos a ver el último mínimo que dejó este movimiento del precio. Estamos hablando del rango de precio de 363, 372 aproximadamente. Recuerdo que este fue una de las primeras compañías líderes en la corrección cuando Donald Trump anunció la imposición de aranceles. Esta se movió fuertemente al alza. Si, si esta área que desde sus máximos representa un 34% de corrección aproximadamente, si te parece que es mucho, entonces vamos a utilizar como potencial área de rebote el máximo anterior, ¿ok? Que estamos hablando de esos niveles de precio entre los 151, 141 aproximadamente, ¿ok? En el gráfico semanal comenzamos a ver rupturas de líneas de tendencia intermedia que han sido rotas múltiples veces, donde dejó máximos más o menos a un mismo nivel, a la altura de los 555, 553 aproximadamente, siendo su mínimo el de los 491, que finalmente rompió y que está en esa fase correctiva.
dentro de una gran tendencia alcista. Fíjate que estamos viendo máximos decrecientes y mínimos igualmente decrecientes. Vamos a ver si consigue interés comprador en esta área de los 141, 149. Si vamos a un gráfico diario, ¿ok? Aquí observamos que el precio efectivamente está en esa fase y que pasó primero por una fase. Vamos a colocarlo aquí en esto de color azul para diferenciarlo. Fíjate, esta fase bajista del precio, corrección en zigzag, ¿ok? En un corto plazo, que luego se lateralizó más o menos a estos niveles. Fíjate que había hecho mínimos aproximadamente al mismo nivel, igualmente máximos, ¿ok? Los mínimos estaban al orden de los 470 y los máximos en el orden de los 492. Y que ha roto recientemente, hace unas 3 sesiones aproximadamente. Por supuesto, el movimiento mínimo esperado de esta estructura de patrón de precio es bastante corto, es llegar precisamente al área que estamos indicando de los 441, 449, ¿no? Siento como que objetivo medio 446. Entonces, Microsoft está ahorita en una fase correctiva, ¿ok? Tanto en un plazo de corto plazo como de mediano plazo. Nuestra próxima compañía tecnológica a analizar es Amazon. Estamos igualmente en el gráfico mensual. La estructura es alcista, no presenta debilidades en este tipo de gráfico. Si vemos sus últimos mínimos, están en el orden de los 169, 177 aproximadamente, y que dejó máximos aproximadamente en 100, 242, 247 aproximadamente, ¿ok? Esto no lo considero y lo voy a tomar como una falsa ruptura, porque fíjate que el precio abrió arriba y cerró abajo. Entonces, por eso estoy marcando esta como nuestros máximos relevantes. Ahora, cuando bajamos un intervalo de data y vemos un gráfico semanal, vemos que el precio se mueve en un rango, ¿ok? Ese rango que acabamos de resaltar y que por el medio estamos viendo o acaba de dejar estos mínimos de los 210, 215 aproximadamente, ¿ok? Atento que el precio no consolide cierre por debajo, porque entonces estaría buscando la parte inferior de ese gran canal lateral. Pero fíjate que en el plazo intermedio, desde junio, ¿ok? Del 2025, desde el 23 de junio del 2025, se ha mantenido en ese rango de los 209, máximo 248. Entonces, fíjate que esto es una estructura muy similar a la que estábamos viendo en Nvidia. Estos son los máximos que había dejado anteriormente. Este sería el máximo histórico, y ahora está aquí, ¿ok? Con un potencial máximo decreciente, ¿ok? Por supuesto, las líneas de tendencia de mediano plazo han sido rotas múltiples veces, lo que nos está indicando que está entrando en un proceso correctivo. Esos procesos correctivos pueden ser en zigzag, ¿ok? Fíjate que son mucho más profundos, casi como una tendencia a la baja, o procesos correctivos laterales como el que actualmente estamos viendo. Si nos vamos a un gráfico diario, podemos ver a mucho más detalle esa lateralización. Si eres un trader de corto plazo y puedes aplicar una estrategia de reversión a la media, ¿ok? Donde tratas de comprar aquí en estos mínimos, en esta área de soporte rosada, y tratar de vender en estos máximos, ¿ok? Y si estimas de que el precio puede alcanzar niveles más altos, entonces atento a esta área de los 225 aproximadamente, ¿ok? Porque fíjate que aquí están los mínimos crecientes y los máximos crecientes. Nuestra próxima acción es Broadcom, ¿ok? Una compañía del sector de semiconductores. Estamos en el gráfico mensual, un gráfico perfectamente alcista.
donde el último mínimo relevante está en el área de los 154, 163 aproximadamente. ¿Ok? Vamos aquí para mantener el mismo estándar. Si no, puedes utilizar el último máximo que está entre los 234, 246 aproximadamente. Si vamos a un gráfico semanal, ¿ok? Aquí observamos que el precio entró en una fuerte fase alcista, ¿ok? Comenzó a romper líneas de tendencia intermedia, lo que anticipa una corrección y que ahora está en este movimiento lateral. Fíjate que este máximo coincide aproximadamente con estos mínimos. Entonces, atento a estos niveles de precio, ¿ok? Que no consolide, cierre por debajo, ya que entraría en una corrección más profunda. Pero hasta ahora está en una corrección tipo lateral, donde ha dejado máximos, ¿ok? Fíjate que está dejando una estructura muy similar a la que vimos en Nvidia, la que vimos en Amazon. Estos son los máximos anteriores. Este fue su recientemente máximo histórico y ahora no sabemos si está ante la potencial formación de este hombro derecho. ¿Ok? Tenemos una potencial estructura igualmente hombro, cabeza, hombro, pero nuevamente esto no se confirma hasta que el precio consolide cierres por debajo de de esta área, aproximadamente 315 si le quieres dar un poquito más de espacio. ¿Ok? En un gráfico diario podemos apreciar un poco más esos movimientos laterales del precio. Igualmente está dejando, ahorita se está moviendo en este rango. Vamos aquí a moverlo en azul, ¿ok? Donde como escenario probable o escenario, vamos a decir, conservador, es que se siga manteniendo en ese rango, ¿ok? Por supuesto, el escenario positivo es que lo rompa y alcance por lo menos nuevamente ese máximo histórico. Y por debajo, por supuesto, si pierde estos niveles, estoy en un gráfico diario, bueno, tenemos el área de los 282 como eh, la siguiente área de interés comprador. Aunque la trayectoria de la ruptura de este patrón, ¿ok? Estamos eh, proyectando de que llegue al área que habíamos identificado como el área gris, que son los niveles de los 246. Entonces, Broadcom, ¿ok? En el largo y en el mediano plazo sigue en tendencia alcista, igualmente en el corto plazo y que están ahorita en una fase correctiva lateral. Antes de continuar, recuerda que este es un vídeo que hacemos meramente educativo y informativo, que no damos consejos de inversión y que debes utilizarlo como una herramienta adicional a tus propios análisis e ideas de inversión. Así que continuemos con nuestro análisis. Nuestra siguiente compañía que está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial es Meta. Meta, por supuesto, está en una fuerte tendencia alcista de largo plazo, siendo sus últimos mínimos relevantes están entre los 500 y los 520 aproximadamente. Por supuesto, esto puede ser después de haber cotizado a 776, lo anterior representa una corrección de aproximadamente un 35%. Sin embargo, como lo hemos hecho anteriormente, tú puedes utilizar su máximo anterior, que estaba a estos niveles, a niveles de 684, 712, como potencial área para haber reducido exposición al mercado. Cuando vemos un gráfico semanal, fíjate cómo el precio había roto varias líneas de tendencia intermedia y entró en una ligera fase lateral, donde había dejado máximos más o menos a un mismo nivel y el último mínimo relevante había sido aproximadamente en los 722 o si hubiese querido dejar más espacio, precisamente esa área gris que señalamos anteriormente,
en los 696, que finalmente rompió lo que antes era soporte, ahora funge como resistencia, es decir, donde antes había interés comprador y que fueron de alguna manera vencidos, ahora se convierte en un área vendedora y fíjate cómo el precio llegó y rechazó, ¿ok? Y está ahorita ante esa potencial corrección. Como nivel clave, ok, atento que no pierda, por supuesto, este mínimo que fue el que dejó anteriormente. Vamos aquí a resaltarlo, ok. Vamos a colocarlo aquí de color rojo. Estamos hablando de los niveles de 580, 590. Si el precio, por supuesto, llegara a romper esos niveles, entonces veríamos si consigue interés comprador en los 500, 516 aproximadamente. ¿Ok? Pero fíjate la estructura. Máximos decrecientes, ¿ok? E igualmente mínimos decrecientes. Vamos a ver si este es otro máximo decreciente, si hace otro mínimo decreciente. Y por supuesto, si vamos a un gráfico diario, bueno, aquí se observan como distintas fases del precio, ¿ok? Donde el precio cayó. Vamos a marcar aquí esta fuerte tendencia bajista, ¿ok? En, de algunos días, que probablemente cubrió algunos días, un par de semanas. Luego el precio retrocedió prácticamente en B, luego se lateralizó, ¿ok? Y ahora, ya habrá roto esta área y potencialmente puede que llegue a estos niveles de precio de los 584, 590 aproximadamente. Nuestra próxima compañía es Tesla. Estamos igualmente en un gráfico mensual. Para mí personalmente Tesla, si ya han visto mis videos anteriores, fíjense las fases de Tesla. Fase lateral, fase alcista, fase lateral, fase alcista, fase lateral. Ahora podrá ser capaz de entrar en una nueva fase alcista. Entonces, cuando veo un gráfico de largo plazo, fíjate que desde hace unos 4 años aproximadamente, Tesla no ha sido capaz de superar estos niveles de precio. ¿Ok? Estamos hablando cerca de los 392, 423 aproximadamente. Y que venía siendo máximos igualmente crecientes. Esto parece una estructura triangular en un largo plazo. U otros prefieren decir más bien una estructura de cup of handle, ¿ok? Donde aquí está la taza y aquí potencialmente este sería el mango, ¿ok? Entonces, vamos a ver en un gráfico semanal, estábamos, si en un gráfico semanal trazamos aquí el último máximo que rechazó, estamos hablando del área de los 495 aproximadamente, ¿ok? Ya hemos dicho que me gustaría ver al precio romper el área de los 500 porque, bueno, es un número redondo y ya sabemos que los inversores sufrimos de ese tipo de sesgo, ¿ok? La estructura del precio pareciera que consolidó cierres por encima, pero fíjate que regresó. Entonces, en un plazo intermedio, un gráfico semanal, estamos más bien viendo que el precio se está moviendo en este rango lateral, donde el mínimo estar vigilando sería los 379 aproximadamente. Vamos a ver un gráfico diario, ¿ok? Y observamos esos niveles de precio. Inclusive, tiene como que este segundo nivel medio importante, pero en un gráfico muy de corto plazo, el nivel de precio de los 410, 411, 424. ¿Ok?
Entonces, fíjate que en el corto plazo, Tesla perdió esta área donde el precio había conseguido interés vendedor, ¿ok? Que finalmente rompió, estamos hablando de los 467, 472, fíjate que rompió, había roto con gap, pero que no fue capaz de alcanzar niveles más altos y lo perdió. Esto que estamos viendo aquí en un gráfico diario, esto que está aquí es lo que se llama un island reversal, es decir, un reverso de isla, porque fíjate que está dejando una estructura de un grupo de velas de manera aislada, donde tiene gap por ambos lados, ¿ok? Y esto tiene connotaciones bajistas, pero bueno, estamos en un gráfico diario, esto eh, prácticamente es este movimiento que estamos viendo de corrección. Entonces, atento a que no pierda esta área los 425 aproximadamente, ¿ok? Y como mínimo relevante los 383. Por supuesto, eso desde los máximos representa una corrección de un 23, más de un 23% aproximadamente. Nuestra siguiente acción es Oracle. Oracle ha sido una acción que ha traído muchísimas noticias, ¿no? Y encabezados en todas las páginas financieras. Entonces, cuando vemos un gráfico mensual, esta es una compañía que uno ve y dice está en una perfecta tendencia alcista. Sin embargo, hay que considerar que esto es una acción bastante volátil, es decir, que se mueve bastante al alza y puede tener correcciones importantes. Fíjate que el último mínimo relevante, estamos hablando del área de precio de aproximadamente 126, 132. Por supuesto, desde los máximos históricos que hizo, esto representa una corrección de aproximadamente 60%. Pero es que el precio lo ha hecho anteriormente. Fíjate que si tomamos esta área desde este máximo hasta este mínimo, aquí estamos hablando de 42. Aquí, no, esto debe ser muchísimo menos. Este fue la corrección ahorita del primer trimestre 2025, que también fue un 40%. ¿Ok? Pero por supuesto, si no quieres estar sometido a esa volatilidad, puedes utilizar el máximo anterior, que es justo donde actualmente el precio ha conseguido ligeramente estabilizarse. Si vamos a un gráfico semanal, ¿ok? Fíjate que hay otras áreas relevantes del precio. Estaba el área de aproximadamente 214, 219, donde en un plazo intermedio pudo haber sido un área de interés relevante para comenzar a reducir exposición en el mercado. ¿Ok? Entonces, fíjate que como en este caso, como escenario optimista, el precio, ¿ok? Que se consiga estabilizar en esos niveles. Y por supuesto, el escenario pesimista es que lo pierda. Aquí actualmente su estructura es de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Sin embargo, en el corto plazo puedes notar que se está moviendo en ese rango lateral, vamos a decir acotado por las dos bandas señaladas, ¿ok? La banda gris y esta banda rosada. Entonces, esperemos que el precio se mantenga allí o como muy optimista, bueno, que sea capaz de recuperar esos niveles perdidos, ¿ok? Pero hacia abajo, bueno, fíjate que tiene muchísimo espacio, esperemos que no lo pierda, porque ya el siguiente nivel, a ver, fíjate que no detectamos así, bueno, sí, aquí en el gráfico semanal podemos ver si consigue interés comprador a los niveles de los 152 y 154, porque fíjate que como aquí el precio rebotó, subió, pero finalmente rompió y retestió nuevamente. ¿Ok? Si vemos en un gráfico diario, aquí podemos ver mucho más detalle de ese movimiento. Entonces, esto es una acción que sí en el largo plazo es alcista y que en un plazo intermedio está, vamos a decir, es neutral y en un corto plazo sí la estructura es bastante negativa. Hasta ahora el precio desde los máximos históricos había corregido un 48% aproximadamente, siendo ahorita la corrección neta 45%. Por ciento. Por supuesto, ningún inversor,
le gustaría verse envuelto en tal magnitud de corrección. Antes de continuar, si quieres aprender a hacer estos análisis por ti mismo, revisa ya nuestra página web www.thestockpacer.com, donde hemos lanzado nuestro primer curso, Construyendo las bases de tu sistema de inversión y trading, donde te vamos a enseñar a tener una correcta lectura del movimiento del precio, de interpretar las distintas fases, identificar esos puntos de pivote, cómo entrar, cómo salir del mercado, a diseñar tu propio sistema de inversión y trading. Comienza ya a invertir en los mercados bien informados. Y nuestra última acción es Micron Technology, otra acción del sector de semiconductores. Estamos en un gráfico mensual y fíjate que esta acción no ha parado de subir en los últimos, desde agosto 2025. Entonces, fíjate que el último mínimo que dejó de manera estructural ha sido el área de los 73, 79 aproximadamente, ¿ok? Y si y como el último máximo, o el máximo anterior, estamos hablando del área de los 130, 140 aproximadamente. Por supuesto, el precio está cotizando en 362, que eso representa casi un 50%. A ver, sería un 64% de corrección, imagínate. Entonces, aquí vamos a buscar en un gráfico semanal dónde están esas potenciales áreas de interés, ¿ok? Como punto mínimo, podemos estar hablando de los 193, 200 o 200, ese rango de precio, ¿ok? Y que el máximo anterior estaba en el orden de los 245, 257, ¿ok? Vamos a ver, vamos a medir desde allí, desde el actual máximo hasta ahí, representa una corrección del 30%, ¿ok? Puede ser un nivel interesante para comenzar, si estás expuesto en esta compañía, a reducir o tomar ganancia parcial de tu posición, ¿ok? No vemos ningún tipo de debilidad, está haciendo máximos crecientes, mínimos crecientes. Si queremos hilar un poco más, podemos ir a un gráfico diario. Y fíjate que aquí vemos algo interesante, donde el precio se había consolidado prácticamente en una semana y media aproximadamente. ¿Ok? Fíjate que voy a resaltar esta área, donde el precio se consolidó y esperamos que allí consiga nuevamente interés comprador y que sea capaz de sostener esos niveles de precio. ¿Ok? Estamos hablando de un gráfico diario y que su último interés, su último mínimo relevante, estamos hablando de los 278, 281, dejando por arriba su último máximo creciente estaba en los 300 aproximadamente. ¿Ok? Y que es un buen número porque es un número redondo. Entonces, al orden de los 300, esto implicaría una corrección de un 17% aproximadamente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tienes varios niveles donde puedes cubrir parte de tu posición, ¿ok? Que el precio se mantenga en esta área, que no consolide cierre por debajo de los 341. La segunda sería 316, 317 y la tercera los 300, por supuesto, pero un poquito, vamos a darle un poquito de espacio, 292 aproximadamente. En conclusión, estos datos nos están diciendo que la tendencia de largo plazo sigue estando intacta, sigue estando alcista. Sin embargo, en un plazo intermedio, en el corto plazo, muchas acciones están pasando por un proceso correctivo. La clave es en gestionar el riesgo. Si quieres dejar de operar por intuición y quieres operar como un profesional, asegúrate de suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas un próximo video aquí en The Stock Pacer.